quiero agradecer a las personalidades que nos acompañan en el Presidium el día de hoy. Agradecemos la presencia de la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es un gusto contar con la presencia del maestro René Áviles Favila, coordinador de Extensión Universitaria. Además, nos acompaña el doctor Eduardo Matos Moctezuma, prominente arqueólogo mexicano. Y el destacado escritor Hernán Lara Zavala. Nuestros invitados compartirán con nosotros algunas anécdotas de la maestra González Gamio. A continuación, me permito leer una semblanza de nuestra homenajeada. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Destaca su labor docente como profesora de la materia Teorías y Políticas Sociales en el área de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, mientras que en la Universidad de Anáhuac impartió Sociología en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En el ámbito laboral ha trabajado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ocupó la Secretaría General del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, fue directora de la revista A Pie, Crónicas de la Ciudad de México, y a la fecha se dedica a dictar conferencias y visitas en el Centro Histórico. Ha sido galardonada con los siguientes reconocimientos: la presea Benito Juárez, otorgada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1995, el reconocimiento Jesús Galindo y Villa en 1999 y la presea Miguel Otón de Mendizábal en el año 2000, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México desde 1997 y también es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal desde el año 2001. Recibió la medalla al mérito que otorga el Festival de la Ciudad de México en el Centro Histórico en 2009. Es autora del libro Corazón de Piedra, Crónicas Gozosas de la Ciudad de México. Actualmente conduce el programa de televisión en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, denominado Crónicas y Relatos de México, que se transmite los miércoles a las 19 horas. Maestra Ángeles, es un placer tenerla con nosotros para rendirle este homenaje y le brindamos un aplauso. Ahora le pediré al doctor Eduardo Matos Moctezuma, querido amigo de esta unidad académica y de nuestra homenajeada, que nos brinde unas palabras sobre el trabajo y la vida de la maestra González Gamio. Muchas gracias. Varios años, en una ocasión, me invitaron en la UNAM a que participara en un reconocimiento que se iba a dar a un gran científico mexicano como lo es don Manuel Gamio. Allí, era en Epacatlán, allí participaba Miguel León Portilla, participaba Jorge Bustamante, especialista en el norte de México, Ángeles González Gamio y yo. Entonces, ahí fue donde por primera ocasión pude pues verla, empezar a tratarla y se presentaban allí varias coincidencias. Primero, el homenaje a don Manuel Gamio, pues resulta que don Manuel es ni más ni menos que abuelo de esta niña y de su hermana Margarita que está aquí. También Miguel León Portilla, pues está también emparentado en cierta forma, ¿no?, con ellos. Y pues yo, que siempre he admirado la figura de don Manuel Gamio, pues estaba feliz
de estar junto a un maestro como Miguel León Portilla y conociendo en ese momento a una persona que lo primero que llamó mi atención eran unos ojos negros de ese tamaño, como todavía los tiene, ¿no? Bueno, pero ya después que éramos amigos, nos conocimos, en fin, yo le decía, oye, ¿por qué estudiaste leyes si ni lo ejerces, ni te interesa, ni te preocupa? Tú deberías, en virtud de esas ramas de León Portilla, Manuel Gamio, etcétera, ser o historiadora o antropóloga, ¿no? Porque don Manuel fue un gran antropólogo, Miguel León Portilla es un gran historiador, entonces, y ella también lo es, nada más que diríamos que lo es, como se dice empíricamente, no sé cómo se diga, pero es una persona que escribe de historia y escribe de antropología en sus libros. Entonces, siempre la molesto, ¿verdad?, para que, de que tú deberías haber estudiado esto, aunque en realidad quizá, como digo, no le hubiera hecho falta, porque realmente su conocimiento abarca eso y lo expresa a través de sus publicaciones. Entonces, pues, siempre hemos guardado una enorme amistad desde hace muchísimo tiempo, y lo que es interesante es pues ver cómo ahora la UAM de Xochimilco le rinde este reconocimiento. También estuvimos aquí junto al reconocimiento que se le hizo a Miguel León Portilla, ¿se acuerdan? Nos tocó hablar en aquella ocasión. Luego el año pasado tuve la fortuna de que me homenajearan a mí, en la cual ya ni pude hablar porque, no, sí, di una conferencia y todo. Pero ahora reconozco en esta universidad que haga este tipo de reconocimiento, sobre todo a personalidades como León Portilla y como Ángeles, porque son ejemplo para las nuevas generaciones de estudiosos, es decir, personas que han destacado a través de la investigación, a través de lo que han hecho, a través de lo que han escrito, ¿verdad? Y creo que eso en una universidad es importantísimo precisamente para que los alumnos tengan esa imagen de personas que han sabido, pues, actuar en la vida y darnos toda una serie de libros, de experiencias, etcétera, que realmente son gratificantes, ¿no? Entonces, yo quiero comentar, por ejemplo, digamos, cuáles son los motivos por los que esta universidad ahora le rinde este homenaje, este reconocimiento a Ángeles, ¿no? Ella ha escrito bastantes libros, escribe cada 15 días, cada 8, perdón, ya me corrigió, cada 8 días, para tormento de los lectores, no es cierto. En La Jornada tiene allí su columna especial y demás, pero de sus libros, bueno, en realidad hay algunos de ellos que a mi juicio han destacado. Pero ¿qué es lo que ha caracterizado en esos libros a Ángeles? Es sobre todo el conocimiento de toda nuestra arquitectura colonial, inclusive actual, ¿verdad? Y la defensa de esos monumentos, ¿no? Entonces ella tiene el corazón de piedra, tiene el derecho a la ciudad, por ejemplo, ¿no? El patrimonio rescatado, por mencionar solo unos cuantos, porque son muchos más y que vale la pena que sean leídos por la riqueza que tienen. En alguna ocasión se me ocurrió hacer digamos, un recorrido en el centro histórico, para lo cual invité a Ángeles, en primer lugar, precisamente por ese conocimiento que ella tiene de los monumentos, de las calles, ¿no?
y también a Vicente Quirarte, ¿no?, que también ha escrito de la ciudad, que también es un apasionado de la ciudad misma, ¿no? ¿Y cuál era la idea? Resulta que en el siglo XVI, en 1554, sale publicado un libro que se llama así, México en 1554, y que lo escribe el primer cronista de la Ciudad de México, que era Francisco Cervantes de Salazar. ¿Qué hace Francisco Cervantes de Salazar? Crea 3 personajes, ¿no?, Zamora, Suazo y Alfaro. Y estos personajes van a recorrer la ciudad porque uno de ellos acaba de llegar a la Nueva España y los otros 2 quieren recibirlo, pasearlo, darle a conocer lo que era esta ciudad, y van en sus cabalgaduras y van por la calle de Tacuba y le van explicando, ¿no? Mira, aquí este edificio es tal cosa, mira, y de repente salen al Zócalo, ¿no?, que se abre allí de una forma impresionante. Dice, mira, por allá está la universidad, aquí está la catedral, en fin, van explicándole toda una serie de detalles. El visitante, el nuevo visitante pregunta también, en fin, es todo un diálogo entre los 3 personajes, ¿no? Entonces, la idea era que hiciéramos eso mismo con Ángeles y con Vicente Quirarte. Y entonces empezamos más o menos donde la imaginación de Cervantes de Salazar ponía a los 3 visitantes. Y entonces arrancamos en el Caballito, donde está ahora. Bueno, está todo tapado porque ya le chorrearon ahí al pobre Caballito, y a Carlos IV no les digo que le chorrearon. Bueno, pero el hecho es que entonces ahí arrancamos. Pero ¿cuál era nuestra idea? Que fuéramos entonces recorriendo, haciendo más o menos el mismo recorrido, pero explicando los 400 años de historia de la ciudad posteriores, que ya no le tocaron a Cervantes de Salazar. Entonces vamos dialogando, ¿no? Y allí vamos avanzando y de repente, mira, aquí este edificio, pues aquí pasó tal cosa, ¿no? Aquí murió fulanito y más adelante ocurrió esto. Obviamente que a mí me tocaba lo de las excavaciones, ¿no? Es decir, llegamos al Templo Mayor, ¿no?, al costado de la catedral, y allí explicábamos, porque esta niña ha sido testigo desde que empezamos a excavar hace 38 años en el Templo Mayor. Yo era un jovencito, ¿no?, muchacho. Y entonces recuerdo que en 1994 salió, no sé si lo han visto, esta figura del Mictlantecutli, esta figura de 2 metros de alto con las manos levantadas, las garras, ¿verdad?, el rostro descarnado y demás. Entonces le hablé y le digo, oye, vente ahorita para acá porque vas a ser testigo de algo que está empezando apenas a aparecer, ¿no? Estaba la carota, digamos, allí, se le veía algo de las garras, ¿no?, al Mictlantecutli. Entonces vino y sacó una nota precisamente en la jornada de eso, ¿verdad?, como una primicia en que ella ha sido, pues, una de las personas que más ha estado al tanto de lo que está ocurriendo en el Templo Mayor, como cronista que ha sido. Entonces, pues, íbamos recorriendo, platicando, pero si ustedes, aquí viene el anuncio, ahí va el golpe, si ustedes compran el libro, que curiosamente es de Planeta, ¿no?, de Joaquín Mortiz, ¿no?, que es Planeta, ¿no? No les digo cuánto cuesta, pero es muy barato. Allí van a poder ver estos diálogos, pero lo que quiero llamar la atención es que las intervenciones, ¿ahí lo traes? A ver, maestro, ¿no?, un homenaje al maestro el próximo año por parte de la UAM. Mira, es caray, ¿no? Y entonces ahí vamos avanzando. Oye, aquí traes una carta de amor adentro, no sé. Bueno, lo que llama la atención es no solo el conocimiento de Vicente, como digo, es un apasionado de la ciudad, sino cómo Ángeles va describiendo y va dándonos los pormenores de los edificios, quién lo hizo, de qué sirvió aquel edificio, todas las características que ocurrieron, los estilos, etcétera, ¿no? Yo nada más hablo un poquito ahí nada más para darles como pie, y ellos son los que realmente llevan esa carga, ¿no?
Por ejemplo, miren, aprovecho para leerles aquí un detallito, ¿no? Vicente dice, habla sobre Maximiliano, ¿no? Y dice, qué ironía, Maximiliano entró a la Ciudad de México por San Francisco, pero hizo una desviación para contemplar la fachada del Palacio de Minería, de la cual le habían hablado maravillas, ¿no? El féretro de Maximiliano en la cripta de las Capuchinas en Viena dice, asesinado en México, tiene un letrerito, asesinado en México, cuando sabemos que fue juzgado y sentenciado de acuerdo con las leyes. Y estos ángeles dialoga. El embalsamamiento que se llevó a cabo en este lugar fue el segundo. En Querétaro se había realizado el primero, inmediatamente después de la ejecución, pero resultó imperfecto. Entre varias de las leyendas, se dice que se aprovechó para extraerle sangre y órganos que algunos de sus admiradores querían adquirir pagando altos precios para conservar una reliquia del que para muchos fue su bienhechor y amado emperador. De hecho, el doctor Licea, este que tiene nombre de calle, ¿no? Licea, uno de los encargados de la operación, fue consignado por las autoridades, que se andaba robando el hígado, no sé qué se andaría robando del pobre Maximiliano. Bueno, luego intervengo yo aquí, que ese ya no se lo leo. Son sabias palabras. Bueno, el hecho pues es que todo este interés en este pasado lleva a Ángeles a crear, a establecer el Consejo de la Crónica, ¿no? Que estaba allí en la calle de 16 de septiembre y Niño Perdido. ¿Cómo se llama? Perdón, Venustiano Carranza y San Juan de Letrán. No está muy cerca, una cuadra. Pues no es tanto el problema. Bueno, y entonces se crea esto y echa a andar con los cronistas de cada delegación y de lugares, echa a andar esta cuestión de la crónica, ¿verdad? Yo me invitó varias veces a darles conferencias ahí, era muy interesante, porque estas personas muy sencillas, humildes y demás, conocían la esencia de sus parajes y lo manifestaban de diferentes maneras, escribiendo, en fin, y demás, ¿no? Y hasta la fecha de hoy, pues todavía más o menos continúan estas organizaciones. No me quiero alargar más porque tenemos que escuchar a mi amigo Hernán Lara Zavala y también a la misma Ángeles, pero solamente comentarles que mes a mes nos reunimos, los tres que estamos aquí, y 10 compañeros más o 11, en una tertulia mensual que se llama la tertulia del convento. Y allí principalmente pues asisten escritores, ¿no? El mismo Vicente Quirarte, también por ejemplo Gonzalo Celorio, Silvia Molina y artistas como Carmen Parra, en fin. Y platicamos, o sea que constantemente estamos en contacto y la fortuna de poder, en mi caso, escuchar allí muchas de las anécdotas, de lo que se cuenta, en fin, entre todos esta presencia, ¿verdad? Que realmente si lo analizamos, vemos que conforman, yo diría, una de las avanzadas principales de los escritores de México, por lo cual también tendríamos que invitar a que se dé su vuelta a René Avilés, porque él también lo es. Entonces, pues, salió bonito, ¿verdad? Avilés, él también lo es. Bueno, entonces, pues ya no me voy a alargar más porque luego ya resulta tedioso, pero sí únicamente hacer ver, y termino nuevamente mencionando a la universidad, querida doctora Alfaro, querido René, en el sentido de que creo que esto que hacen ustedes, estos reconocimientos, etcétera, es una forma, es una manera de que los jóvenes puedan ver, puedan preguntar, puedan conocer a quienes pues están llevando adelante lo que es la parte cultural de nuestro país. Y ahora sí que para terminar, para que vean que sí va en serio, solamente comentar también que Ángeles y yo también pertenecemos a muchas asociaciones y cosas, ¿no? Pero hay una muy especial dedicada a la muerte, aunque no lo crean, ¿no? A la muerte. Y entonces aquí está
la querida arquitecta Margarita Martínez Domínguez, allí atrásito, que es el motor que dirige esto, en donde a veces nos convoca a unos panteones a dar conferencias y cosas un tanto así. Pero bueno, aquí está ella también presente con su amiga Ángeles. Termino pues ya con estas palabras para que podamos escuchar a nuestros compañeros. Muchas gracias. Ahí está. Agradecemos las palabras del doctor Eduardo Matos. Enseguida, el escritor Hernán Lara Zavala, amigo personal de la maestra Ángeles, compartirá con nosotros algunos aspectos relativos a la vida y andanzas de nuestra querida cronista. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, quiero agradecerle a la señora rectora la oportunidad de estar aquí una vez más. Como decía René, tuve el honor de coordinar la parte de extensión académica de esta universidad en términos generales. Siempre es grato volver. Saludar al gran René Avilés, que nos conocemos desde hace muchos años, que tuvimos la oportunidad de conocer muy bien, él sobre todo a José María Fernández Unzaín, que me parece que fue muy importante, como él decía, ¿sabes qué? Para aglutinar a toda una generación. Él decía, no sé si lo recuerdas, qué contento estoy de ver cómo se quieren entre ustedes, ¿no? Y bueno, por supuesto, a este hombre sabio, generoso, gracioso, simpático, mi cuate Matos Moctezuma, y pues a nuestra homenajeada, que yo, como les digo, esta que ven aquí de ojos brillantes, sonrisa amable, guapa y bien, siempre bien dispuesta, es ni más ni menos que la duquesita. Así le digo yo, querida mía, la duquesita, porque es hija del duque de Otranto, de Carlos González López Negrete, que así firmaba irónicamente sus artículos periodísticos, en honor ni más ni menos que a Fouché, porque ese era él se llamaba el conde de Otranto. Es el otro caso, el de Ángeles, que siempre es una extraordinaria compañera, siempre amable y, como les digo, siempre sonriente. Y como decía Eduardo, ella también es pariente, y ahí ustedes de algún modo tienen que ver algo más entrañable, del celebérrimo Manuel Gamio, quien descubrió las ruinas del Templo Mayor, de los que el maestro Eduardo Mato hizo las excavaciones e indagaciones que cambiaron totalmente la visión de la antigua Tenochtitlan, y descubrió eso que decías, Eduardo, tesoros ancestrales inusitados que le dieron realce al centro histórico. Me gustaría comentar, que es una anécdota curiosa, ya se la he dicho a Ángeles, que Manuel Gamio, como sabemos todos, fue también el descubridor del centro ceremonial de Teotihuacán, conocido como la Ciudadela, pero la parte que me parece interesante es que cuando vino a México D.H. Lawrence, tuvo la oportunidad de conocer a Manuel Gamio, y entre las locuras de Lawrence, porque Lawrence estaba ya muy cansado de el mundo europeo que lo sentía cosificado, él estaba buscando una nueva vida instintiva. Primero se fue al sur de Europa, vio a los italianos, la parte de los etruscos, y finalmente se animó a venir a México y escribió una novela, yo diría, y perdonando, no sé si la has leído tú, Eduardo, delirante, que se llama La serpiente emplumada. Delirante porque se atreve a hacer algo tan rarísimo y que ningún mexicano nos hemos tomado la molestia, pero ni siquiera el atrevimiento, de traer al México del siglo XX ni más ni menos que a Quetzalcóatl y a Huitzilopochtli, así como si se pudieran revivir. Y curiosamente, yo siempre que pienso en Eduardo pienso en Quetzalcóatl, no en Huitzilopochtli, amigo, pero el retrato que hace en la novela, el personaje se llama Don Ramón, de Manuel Gamio, realmente es muy grata. Lo pone como un hombre muy elegante y claro, lo pone blanco
y a Huitzilopochtli lo pone como un hijo de ascendencia indígena, moreno, y le pone don Cipriano. Y entre los dos cautivan a una mujer que se llama Kate y que está todo el tiempo azorada, asustada de la fuerza del instinto mexicano y de la cultura prehispánica. Es interesante en un sentido, pero por supuesto es delirante en muchos otros y desgraciadamente, como ha ocurrido con la mayor parte de los viajeros ingleses que vienen a México, deploran no tanto a México como la violencia que se ejerce, estamos hablando de ella desde tiempos ancestrales, y algo que a mí sí me preocupa, que nunca han aceptado al mestizaje. Los ingleses, digamos, respetan y veneran la civilización prehispánica. No diré que respetan a los españoles, pero bueno, más o menos se identifican con la civilización de la conquista, pero lo que no entienden, no acaban de entender, como si el mundo, como Trump, como si el mundo no fuera fundamentalmente mestizo, fue el mestizaje. Les parece que fue mal logrado. Creo que el único que lo defiende es Malcolm Lowry, el escritor que vino también a Cuernavaca, y él sí entendió de una manera más profunda, digamos, el dolor de México y el gozo de México. Él decía algo así como, este país es un infierno, dice, pero no es en el país, ese infierno lo traen la mayor parte de la gente en el alma, como él mismo sentía que lo traía en el alma. Bueno, todo para decir que este nexo que existe entre Manuel Gamio, D.H. Lawrence, Eduardo Matos y la propia Ángeles, que es realmente muy interesante, porque Gamio parece, y bueno, tienes un libro escrito sobre tu abuelo que también es muy interesante. Tal vez debido a esta estirpe, Ángeles también, como bien decía Eduardo, ha resurgido con muchos méritos propios. No quiero, por supuesto, dar aquí su currículum, se puede encontrar ya con la red, ahora todo eso se soluciona de un plumazo, ¿no? Pero quiero hablar de ella como persona y como una gran amante de la Ciudad de México, que decía Eduardo, de sus monumentos, de sus más recónditos secretos, ya sean restaurantes, rincones, obras de arte, mercados. Antes, de vez en cuando, ella organizaba algunas excursioncitas, fuimos alguna vez al mercado Abelardo Rodríguez, a ver, no sé, algunos murales. Conoce realmente la ciudad, la peina por todos lados y desde todas las perspectivas. Lo que decía Eduardo, Ángeles y Eduardo se confabularon un día para organizar una tertulia, y él es ahora, digamos, nuestro jerarca ahí en la tertulia, y le dijo a Ángeles, oye Ángeles, ¿por qué no organizamos entre nosotros una tertulia? Pues dijo, pero ¿sabes qué? Me gustaría que estuviera ese señor de los bigotitos, que es un poco un hombre ya mayor, que era ni más ni menos que José Rogelio Álvarez, y que era el autor de la Enciclopedia de México, y que amabilísimamente, mientras vivió, nos prestó su casa, que le llamamos la tertulia del convento, ahí en Churubusco, y que se convirtió en su sede mientras vivió, y realmente eso nos permitió un acercamiento. Ya algunas gentes se fueron, pero ahí estaba también otra amiga, muy amiga tuya, la queridísima Griselda Álvarez, que era muy graciosa, que como decía Ángeles, se comportaba con nosotros como si fuera compañera después de que había sido gobernadora, etcétera, graciosa, pícara, contaba anécdotas sabrosonas, etcétera. Y un comentarito más, cuando Ángeles fungía como la secretaria de la Crónica de la Ciudad de México, cosa
que hizo extraordinariamente bien, porque en un momento dado la gente se dio cuenta que no podía haber un solo cronista ya en una ciudad tan grande, tan compleja, tan variada, tan, digamos, llena de recovecos, y entonces se hizo esa idea, y ella con una gran dignidad, con una gran postura, era la secretaria, era la que coordinaba a, pues, un grupo complicado, amable pero complicado, y solo yo creo que la bonomía de Ángeles podía hacer que todo mundo funcionara bien, los muchos cronistas de las diferentes delegaciones y de los diferentes lugares de la Ciudad de México. Un día, por casualidad, me equivoqué yo, no sé por qué era lo que íbamos a hacer, creo que íbamos a ir a un recorrido y a una comida, y yo equivoqué la fecha, y llegué y ella estaba sola ahí en el edificio ese que decías tú, ahí en San Juan de Letrán, y me dijo, ¿qué haces aquí? Le dije, oye, no es hoy el recorrido que íbamos a hacer por la ciudad y luego íbamos a ir a comer. No, es la semana que viene o no sé qué. Ya estaba yo en el centro y dice, pero no importa, mira, vamos a ver qué restaurante se te antoja, qué restaurante nos encontramos, y vamos a comer, y ya después yo de todos modos iba a salir a hacer mi diario recorrido, porque así como manda, salía a hacer su diario recorrido por la ciudad para buscar ciertos hitos, ciertos edificios, como bien decía Eduardo. Y nunca se me va a olvidar, me llevó a ese restaurante que se llamaba El Malecón, que ya desapareció, no sé si te acuerdas de él, René, que era como una rebanadita de pastel, pero chiquitita, una puerta muy chica, y era como un choricito, pero que terminaba en punta. Se comía delicioso, se comía pescado, etcétera, ¿no? Y la verdad, ahí fui que me di cuenta que Ángeles sí conoce muy bien el centro, yo no conocía el restaurante, y por supuesto yo disfruto muchísimo tus artículos de la jornada, porque tienen ese elemento que es muy parte de tu personalidad, o sea, un elemento de interés por la ciudad, por sus calles, por sus monumentos, pero siempre acabas con esas sugerencias importantes de qué restaurante visitar y qué pedir y qué comer. Con ella conocí también otro restaurante que se llama el Al Andaluz, que también es un poco, no secreto, porque se conoce por muchos lados, pero realmente es muy grato, comida árabe, en fin. Yo creo que este homenaje que hoy le brindamos tiene que ver, sobre todo, en mi parecer, a un homenaje a alguien que ama al país y a la Ciudad de México. Ya comenté el libro de Manuel Gamio, dedicado a su abuelo, pero también quiero comentar de una manera muy breve tu delicioso libro de Josefa Ortiz de Domínguez, Josefa y su independencia. Por todos los que hemos oído hablar de doña Josefa Ortiz de Domínguez, tenemos una vaga idea de una persona que sí ayudó a la revolución, que no le puso los cuernos al corregidor, pero digamos que engañó al corregidor, y aunque estaba prácticamente secuestrada para que no hubiera a Allende y a Aldama y a Hidalgo, bueno, se las ingenió para decir que el movimiento había sido descubierto. Pero ese libro también es muy tú, Ángeles. ¿Es muy tú en qué sentido? Primero nos damos cuenta de que José Ortiz de Domínguez, contrario, uno cuando la ve en las monedas eran de 5 centavos, ¿verdad? En las monedas de 5 centavos uno parecería que era como una solterona. Pues no, tuvo 14 hijos, 14 hijos. Nada más dice que la criticaban, decían, se ponía a su marido a hacerle hijos todo el día, pero la pintas como una gran rebelde, ¿sabes qué? Como una gran mujer, como una mujer de mundo. Y saben también que es algo muy interesante, como una de esas mujeres comprometidas con la historia, ahora le dirían una activista, pero en este caso una activista, digamos, por la independencia, que realmente es muy convincente, y buscaste además una manera extraordinaria para contarlo, porque va, digamos, como recorriendo
varios recintos, hay ahí como una taberna, la casa de ella, y el personaje adorable que es la entrevistadora, que es un poco como un alter ego tuyo y que también nos cuenta, Ángeles, qué era lo que se servía de comer en la época de la independencia, qué era lo que ofrecían, el famoso catalán, los chocolates, el aguardiente, en fin. Bueno, pues nada más para terminar, yo también quiero decir que Ángeles ama México, ama su arte, a su capital, sus monumentos, su historia, su comida, ama a sus héroes, a su gente, y por lo mismo me parece que este homenaje es más que merecido, querida Angelitos. Muchas felicidades, amiga. Gracias. Agradecemos las palabras del escritor Hernán Lara y ahora el maestro René Avilés Favila nos compartirá el valor que tiene para todos la labor tan importante que hace nuestra cronista al descubrir los hechos de la hermosa Ciudad de México. Como anécdota, parece que la maestra Ángeles González en algún momento colaboró con el maestro René Avilés Favila. Yo colaboraba con ella. Yo era el jefe, pero ella era la que trabajaba, como suele suceder. Yo era el director de publicaciones en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, y ella era la subdirectora. Pero esto a mí me permitió desde luego conocer a Ángeles y a Margarita, que se nos fue. E hicimos una gran amistad, extraordinaria amistad, que cuajó en multitud de libros que pudimos publicar. Los primeros que publicamos fueron obras de rescate sobre Chapultepec, el centro histórico, en fin, había recursos para eso y también fuimos editando libros de las distintas delegaciones. Esto creo que fue un lindo trabajo porque después de alguna manera lo habíamos conectado con el periódico Excelsior, el suplemento cultural El Búho, en donde ella escribió varias veces y en donde había un montón de compañeros de la UNAM, sobre todo del Instituto de Investigaciones Estéticas. Ahí aparece con nosotros, en realidad ya la conocíamos, Marta Fernández, por ejemplo, que nos ayudó mucho porque ella es una mujer muy sabia, realmente una mujer de una enorme cultura, y fuimos editando o reeditando, según el caso, o libros de ella o libros prologados por ella. A la fecha yo conservo la amistad con ella y ella justamente prologó un libro mío que de alguna manera podría ser producto de aquellas andanzas de esos años, que se llama Antigua Grandeza Mexicana. Es decir, yo ya no vi la grandeza que otros vieron, como Novo, por ejemplo, o Balbuena. Yo lo que he visto es una ciudad que la propia Marta Fernández ha denominado como de ciudad de los palacios a mancha urbana. Entonces, bueno, pues ahí puse las nostalgias y muchas de estas nostalgias las recorrimos juntos. Había lugares espléndidos, casas que visitar. El mismo edificio donde estábamos nosotros alojados era sin duda uno de los más bellos edificios. Ahí se firmó la independencia, o vivía uno de los firmantes del Acta de Independencia, te acordarás. Y entonces era un lugar muy bello, muy bien reconstruido, sensacional, y el titular, el que realmente el responsable era el arquitecto Ortiz Macedo, que era un hombre también sabio, de una gran cultura. Por ahí también nos topábamos frecuentemente con Andrés Enestrosa, pero es que eran otros tiempos. Ahora es sí, güey, no, güey. El lenguaje se ha deteriorado, la pasión por el país ha disminuido y no, en esa época en efecto había esa intención de recuperar, de rastrear, de saber quién vivió aquí, quién allá, y así hice yo ese libro que por cierto prologó Marta Fernández y editó Porrúa los buenos, desde luego. Después la he seguido porque hay muchos vínculos. Yo no conocía a Gamio, yo no conocía a su abuelo, pero sí me tocó leer el libro que ella escribió sobre Gamio
y me tocó de cerca la relación porque un tío abuelo mío, Alfonso Favila, también antropólogo y etnólogo, recibe post-mortem la medalla Gamio. Cuando presentamos ese libro, lo comenté con León Portilla y León Portilla me dijo, yo también tengo esa medalla. Y por ahí empezó la amistad, justamente cuando fue la presentación de ese libro tuyo que es realmente maravilloso. Y es bueno, pues es sobre la obra de un mexicano ilustre que creo que solo leyendo Forjando Patria, pues uno se da cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. A mí con el tiempo sí nos hemos separado porque la ciudad es un monstruo. Yo estoy prácticamente atrapado sin salida en el sur de la ciudad, y me cuesta mucho trabajo. Cuando cruzo tengo que llevar pasaporte, porque si debo cruzar el Paseo de la Reforma ya es otra ciudad, ya es otra gente, no es la que yo conozco. Es quizás los restos de los que conocí cuando estudié en Regina, en la secundaria 1, y después la preparatoria en Licenciado Verdad y Guatemala. Es decir, toda esa belleza pues la caminé de niño. Mi madre y mi padre eran maestros y trabajaban en la Secretaría de Educación Pública. Alguien muy cercano a ellos era José Revueltas, Rafael F. Muñoz y desde luego Martín Luis Guzmán, que más adelante va a hacer el libro de texto gratuito. Él no lo hace, es un libro colectivo que hoy ha pasado por las peores manos y no sé en cuáles esté. Pero bueno, pasó hasta por las de Héctor Aguilar Mamín, que francamente yo sé que aquí es muy querido, pero bueno, habrá que reconocer que no fue su mejor trabajo. Entonces, no nos frecuentamos mucho más, pero a través de la televisión, a través de los artículos que ella escribe, de los libros que hace, hemos mantenido la relación, sigue siendo muy estrecha, nos queremos mucho. Me ha entrevistado y al terminar la entrevista me dijo, ¿qué restaurante por aquí recomendarías a los lectores de la jornada? Entonces pensé en los lectores de la jornada y dije, pues fondas no hay aquí. Francamente, entonces hice un esfuerzo sobrehumano y dije, mira, aquí adelante hay un restaurante que más o menos se come bien, tiene una buena carta de vinos, pero pues es otra cosa, le dije, no sé si… Ahí tienes que pagar con American Express y la Platinum. Entonces, bueno, pues esa fue la recomendación que yo le hice. Afortunadamente la quitó y puso en efecto una fonda que ahora al entrar distribuyen la jornada gratuitamente. Y la veo en la televisión, que eso sí me mata de envidia, pero yo no podría aceptar un programa de televisión porque ya cuando uno no resiste el close-up, ha llegado el momento de pasar a radio. Entonces, Guam Radio me ha dado la oportunidad de hablar y hablar, hablo muchísimo, cuento estas aventuras y normalmente entrevisto a alguien y normalmente busco que en esta lógica que aquí mencionaron mis queridos amigos se siga manteniendo, es decir, busco alguna personalidad y la entrevisto. Quiero terminar diciendo que la idea de la universidad en efecto es la que señaló Matos Moctezuma cuando dice que es indispensable, es necesario que los jóvenes, hoy no los veo, lo que pasa es que deben tener todos engomado rojo y entonces no llegaron a tiempo. Son último modelo los coches, pero también esos están prohibidos hoy. No, Mancera es un genio. Entonces, sigo siendo su lector, la sigo viendo y decidimos que ella tendría que entrar aquí dentro de esos homenajes. Aquí realmente mencionó algunos Matos, mencionó algunos personajes, pero han pasado por este mismo lugar, es decir, algunas de las más importantes personalidades del país entero. Es decir, realmente eso es importante y para nosotros, en especial para Patricia, creo que es importante que haya esta vinculación de la comunidad con este tipo de figuras
que no necesariamente llegan hasta Xochimilco, se detienen en la ciudad universitaria. Es decir, la competencia no es poca cosa. Pero lo hemos logrado, para mí es súper honor ver a Ángeles aquí, siempre tan linda, tan guapa, tan encantadora como cuando la conocí hace unos 50 años más o menos, a Pepe, un poco menos, y ella me exponía las ganas que tenía realmente de escribir y de hacer justo lo que está haciendo. Si alguien vaticinó su futuro, y me consta porque la escuché durante muchos días, estábamos oficina con oficina, la mía era bastante más grande que la tuya y desde luego tenía hasta baño y era linda. Y una cama porque, bueno, no sé, el jefe anterior a mí, ¿qué hacía allí? Pero bueno, esa amistad ha sido para mí fundamental, es para mí fundamental y me da mucho gusto que hoy la acompañen dos personalidades. Él con timidez se mencionó a sí mismo mi querido Hernán Lara Zavala, pero es uno de los grandes, grandes escritores del país. Realmente empezó, él me dijo, eso me conmovió mucho y lloré 2 o 3 días cuando te conocí. Sacó un libro que le había publicado Díaz Canedo, Joaquín Mortiz, en El Volador, y me dijo, este es mi primer libro, ¿tú cuántos llevas? Le dije, no, pues yo llevo como 8 o 9, pero yo tengo 20 años más que tú. Ah, te voy a alcanzar algún día. No me ha alcanzado en cuanto a número, pero sí en cuanto a calidad. Él se ha convertido realmente en uno de los grandes escritores del país. Y el otro señor, bueno, pues ya con lo que sabemos de él, con lo que, pues menuda compañía trajo Ángeles hoy en día. Nos llena pues de honor que nos haya acompañado pues Ángeles y sus amigos. Lo único que no sabía es que estés en una tertulia donde están todos mis amigos, menos yo, pero si intentan invitarme, no, ya no soy plato de segunda mesa. Además, Rogelio, que murió hace ya algunos años, era mi súper amigo. Es decir, la primera vez que yo me veo en un diccionario, es con él. Ahora, como yo los hago, entonces siempre pongo mi ficha y larga, completa, la versión larga. Entonces, me da pues mucho gusto. La intención es, algunos de ustedes recordarán la presentación, el homenaje a Julieta Fierro o uno más reciente a Sebastián, en fin, el propio tuyo, en donde se rompió la formalidad académica. No es nuestra intención saturarlos de sabiduría. Estuvo aquí hace unos días, ¿no? Estuvo la semana pasada, ¿perdón? Sí, estuvo hace una semana Lascano, que fue asombroso oír a un científico de su nivel, de su estatura, y saber que había estudiado la primaria, la secundaria. La primaria la hizo conmigo, luego yo me atoré y luego hizo la secundaria con mi hermana, o la prepa, algo así, y terminó dando un ejemplo científico para ver el movimiento del universo, mencionando que si uno mete un pollito en una licuadora, es decir, quedan exactamente los mismos elementos, pero ya no lo puedes reconstruir. Entonces yo, francamente, así las cosas, yo entiendo la ciencia. Bonifaz Nuño se enojaba muchísimo conmigo, tú lo sabes, Ángeles, porque mi ignorancia era total. Algún día me invitó a la Academia de Matemáticas a Rubén como sabio y como un profundo conocedor de la matemática, y yo como el enemigo número 1 de los números, no sé las tablas. Me casé con una economista para evitarme problemas. Y entonces conté cómo había desde niño sufrido para primero la aritmética, luego los 5 años de carrera en la UNAM, es decir, con la estadística, hasta que una ancianita por ahí alzó la mano y dijo, maestro, eso que tiene usted se llama dislexia. Y le añadí, sí, y aparte mi familia es disfuncional, entonces estoy perdido. Pero bueno, yo cerraré con algo etílico. Enfrente de nuestra oficina, exactamente de la oficina de Ángeles y mía, que insisto, yo tenía la oficinote y la de la chiquita, había una tequilería.
que tenía más de 100 años. Era realmente un lugar de esos que aparte de malolientos, decía, ¿quiénes habrán bebido aquí? Pues en un lado estaba la preparatoria 1, del otro lado estaba la Secretaría de Educación Pública. Era de imaginarse la cantidad. Don Jaime Torres Bodet con toda su galanura, su presencia. Siempre lo usamos como ejemplo a Elia Vasconcelos. Mira el ñoño este del secretario de Educación, se está sentando en la silla que ocupó Vasconcelos, y yo añado siempre, y también Torres Bodet. Entonces todos dicen, sí, tienes razón, cómo han cambiado las cosas. Han cambiado demasiado. Cuando tú me llevaste a ver, y destruiste mi vida, por cierto, me llevó a ver los descubrimientos que estaba haciendo en Templo Mayor. En su charla amena, llena de sentido del humor, dijo algo terrible para mí. Dijo, es que los aztecas eran los imperialistas de aquella época. Entonces, mi parte azteca, yo no he asimilado, perdóname Hernán, yo no he asimilado, yo sigo siendo, es decir, me conmueve la ciudad porque siempre me imagino que hay abajo. La China Mendoza alguna vez me dijo, René querido, quiero llevarte a un lugar secreto que acabo de conocer. Abajo de la Secretaría de Educación Pública, tú le habías mostrado el camino, lo contó allí. Íbamos Ricardo Garibay y yo. Y pasamos por túneles y túneles y túneles hasta que llegamos a unas enormes, inmensas, descomunales piedras, y ella, la china, emocionada, porque es muy patriota, ¿no? Llora con el himno y ve la bandera y cae de rodillas, y qué horror. Pero entonces me dice, mira René, esta es la base del Templo Mayor. Aquí estuvieron manos aztecas. Y dice Ricardo Garibay, que era ingenioso y perverso, dice, carajo China, ¿por qué tenían que poner los aztecas sus templos abajo de la catedral? Entonces, bueno, pues con todo ese bagaje cultural, yo soy bastante mayor que todos los presentes, desde luego que mi rectora, de tal manera que pues me da mucho gusto haber estado con ustedes, compartir la mesa. Te damos las gracias, Ángeles, y la rectora tiene algunos regalitos para ti que una comunidad agradecida contigo y con tus amigos te va a dar. Antes. Le pedimos a la rectora que nos dirija unas palabras. Aunque no me lo pidieras, querido. No me iba yo a perder la oportunidad de agradecerles nuevamente que estén aquí. Son miembros honorarios de esta preciosa universidad y realmente siempre es un placer contar con su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí, también a ti que nos ha acompañado en muchas ocasiones y que le debíamos este reconocimiento y este homenaje. Y aprovecho para pedir disculpas en nombre de mi querido amigo René. Siempre le digo que su edad y su prestigio le permiten decir lo que se le pegue la gana y que es ingobernable, pero afortunadísimamente él aceptó estar al frente de las actividades culturales de esta unidad y gracias a eso pues tenemos eventos y tenemos la presencia de personas como ustedes. Muchísimas gracias. Sí, pero antes de hacerle los obsequios a nuestra homenajeada, le pediría si nos dirige unas palabras la maestra Ángeles González Gamio. No, sí, regalos, ya que vengan los regalos, seré breve, porque quiero los regalos. No, pues yo la verdad me siento muy honrada y agradezco muchísimo este homenaje, de verdad. Me emociona muchísimo estar aquí, nunca pensé cuando participé en el de Miguel León Portilla hace un par de años, bueno, que iba yo a estar aquí algún día, la verdad sí es un honor. Es de las grandes universidades de nuestro país, es un orgullo para México esta universidad. Y bueno, aparte, yo agradecerle muy especialmente, de verdad, a René, que como ya se enteraron, es una vieja amistad, que entrañable a pesar, como dice, de que la ciudad nos haya separado.
por supuesto aquí a la rectora, que le da alas para que haga sus locuras René, lo cual hace muy bien, porque vea qué buenas locuras inventa. Y bueno, por supuesto a mis queridísimos amigos Eduardo Matos y Hernán Lara Zavala, que también han sido compañeros de muchas aventuras. Bueno, Matos, estábamos sacando la cuenta, ha presentado todos mis libros desde la biografía de Manuel Gamio en los años 80. O sea, que imagínense nada más. ya somos amigos del año 2 conejo, le digo yo, ¿verdad? Porque verdaderamente ya es una amistad de largo alcance. Y bueno, además, pues que este homenaje sea por mi labor como cronista, que como bien han dicho aquí, pues es una ciudad a la que amo profundamente. Y que bueno, yo, a diferencia de la mayoría de las opiniones que piensan que es una ciudad que está degradada y que cada vez está peor y que todo, digo, el tráfico sí, no lo niego. Pero lo demás creo que es una ciudad que ha estado recuperando mucho su esplendor, particularmente en el centro histórico. Es notable de cuando estuvimos esos años, René y yo, estamos hablando eran los años 70, ¿no? Creo, fines 70, que estaba totalmente invadida de ambulantes, la mayoría de los servicios muy deteriorados. Fíjense, fue la época en que María Félix, en una entrevista que le hizo Jacobo Zabludowski, dijo que el centro histórico olía a orines. Fue un escándalo. Entonces, al poco tiempo, empezaron a hacer uno de los primeros rescates del centro, ¿no? Si recordarás, René. Era la época en que era regente Manuel Camacho, exactamente. Y empezaron a hacer este programa, se creó un fideicomiso del centro histórico que apoyaba a la gente que restauraba casas en el centro y le daba una serie de incentivos fiscales. Y eso hizo que muchas casas empezaran a restaurar. Se hicieron plazas comerciales para reubicar a los ambulantes. Y la verdad es que empezó a cambiar la fisonomía del centro. Y la gente seguía diciendo que el centro era horrible, que olía orines. Ya no iba nunca la gente al centro. Era impresionante. Ahora que va uno a caminar los fines de semana. Bueno, entonces ustedes los domingos iban a ir como un lugar muerto. No había nada, todo el comercio cerrado, la gente no iba. Entonces empieza a cambiar el centro y la gente no lo sabe y sigue diciendo cosas horribles del centro. Y a mí eso me dolía espantoso. Porque digo, nosotros estábamos ahí todos los días. Yo recuerdo muy bien, estábamos en un palacio hermosísimo, fíjense que es poco conocido. El Palacio del Conde de Era Soto, que está en la esquina de Chile y Donceles, que tiene en la esquina la talla más bella que ustedes hayan visto. Es una talla en cantera, que es un niñito de tamaño natural, parado sobre la cabeza de un león, y les juro que ustedes pueden meter los dedos en la melena del león, lo bien labrada que está la piedra, cargando una canasta en la cabeza con frutas. Una joya. Y ahí debajo de esa maravillosa escultura que está en la esquina del edificio, se ponía un tipo con un perol de cobre, 2 tanquecitos de gas, a hacer charamuscas. Yo decía, no, es que un día va a volar esto. Va a volar mi cabeza y la de René, porque estaba arriba de su oficina. Primero la de René, dije, a lo mejor la mía se salva, pero la de René seguro. Y la del niño, sobre todo la del niño de la talla. Yo decía, no, terrible. Pero eso desapareció a raíz de esa labor que se inició. Y entonces, de ahí fue donde yo, se me ocurrió empezar a escribir estas crónicas. Fui a ver entonces el director del 1+1, que fue como todo el antecedente de la jornada. Y, ¿cómo le decías tú a ese periódico? El abecedario malo, no sé, le decía alguna cosa horrible al 1+1. Bueno, pero bueno. Entonces, ahí fui y le puse al director, le dije, oye, está pasando esto en el centro, está habiendo una transformación notable, la gente no lo sabe. Entonces, yo creo que sería muy interesante, ¿no?, platicarlo. Entonces me dijo, sí, pues a ver, escríbete algo. Y así empecé a escribir estas crónicas. Y como, claro, lo que yo quería era que la gente regresara a redescubrir el centro. Por eso siempre terminaba yo mencionando algún restaurante, una cantina, una fonda, para que la gente no, pues siempre, pues, al final de un paseo hay que ir a comer y beber un copetín. Y así empecé con estas crónicas y a los 2 años ya Carlos Payán me invitó a que me fuera a la jornada, en donde llevo ya 24 años ininterrumpidos, escribiendo todos los domingos crónicas de la jornada, porque es una ciudad inacabable. Yo soy particularmente cronista del centro histórico, pero en realidad, gracias a los cronistas de la ciudad, que estaban agrupados en el Consejo de la Crónica, que han mencionado, conocí a cronistas de toda la ciudad. Y gracias a ellos pude descubrir unas verdaderas maravillas en todos lados, porque en realidad esta es una ciudad de ciudades. Entonces hay muchísimos cronistas. Entonces, por ejemplo, Iztapalapa, que ¿no?, la gente siempre piensa que es nomás donde se comen los perros a la gente, ahí en Cerro La Estrella. No, les digo, qué barbaridad. Tienen el convento del siglo XVI más bello de la Ciudad de México.
Arriba del Cerro de la Estrella están todos los vestigios, todas las ruinas del lugar donde se llevaba a cabo la ceremonia esta maravillosa de cada 52 años, del Fuego Nuevo. O sea, está llena de historia, Iztacalco, Azcapotzalco, Mixcoac. El lugar que mencioné de esta ciudad tiene maravillas. Y esas las he descubierto gracias a los cronistas y también les he hecho sus crónicas. O sea que realmente, pues, esta ciudad no se la pudo uno acabar, el propio centro histórico, porque aparte todo el tiempo siguen pasando cosas. Ahora, de verdad, yo no sé si han ido usted recientemente al centro histórico, pero vale la pena ir porque está impresionante. Inclusive partes que estuvieron muy abandonadas mucho tiempo, atrás de Palacio Nacional, como la Plaza Loreto, por ejemplo, un lugar bellísimo que les juro que si estuviera en Roma, ustedes tendrían que pagar 20 euros nada más para entrar a ver esa plaza hermosísima, con todos los edificios originales alrededor, una fuente bellísima, es un lugar extraordinario. Y todo eso ya se ha recuperado también. Entonces, de verdad, ahorita va uno paseando por el centro y hay calles que ustedes pensarían que podrían estar caminando por Roma, así de bello. Y siempre aparte con esa maravillosa gastronomía que tiene el centro histórico. Y bueno, pues eso es lo que yo he tratado de plasmar en mi trabajo de todos estos años. Ahora también lo muestro eso en la televisión, como mencionaron aquí, esos programas de Canal 11, Crónicas y Relatos de México, que he ido a toda la ciudad con esa misma idea de difundir las maravillas que tenemos, todo ese patrimonio, que pasa no solo los miércoles, sino los martes a las 7:30 de la noche y se repite los domingos a las 6 de la tarde y se puede ver por internet, por YouTube, cuando quieran. Echa mi comercial, perdón, rectora, pero hay que aprovechar estos foros tan distinguidos. Bueno, pues yo creo que yo con eso voy a terminar, no me quiero extender mucho. Y nuevamente, de verdad, agradecer muchísimo, muchísimo a mis amigos queridísimos, a la rectora, a la universidad y a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias. A continuación, la doctora Patricia Alfaro y el maestro René Avilés Favila entregarán un reconocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco a la maestra Ángeles González Gamio por su trayectoria y el espléndido trabajo que realiza para acercarnos al maravilloso mundo de las calles y edificios y las historias de nuestra bella Ciudad de México. Le brindamos un aplauso a la maestra Ángeles González Gamio.